del océano o de los ríos o de la vegetación, ¿cierto? Esta agua se condensa y luego cae por su propia densidad y llega al suelo nuevamente. Eso es lo que nosotros conocemos como lluvia. Y esta lluvia alimenta los ríos, pero no solamente los ríos, sino que también alimenta el suelo. ¿Sí? El suelo se acumula de agua, alimenta también los acuíferos, que son estas almacenes de agua que hay por debajo del suelo. También alimenta la vegetación y también alimenta a los animales, a la fauna. ¿Sí? Nosotros somos corporalmente 70% agua. Así que las tres respuestas están bien, pero cuando nosotros tratamos de contextualizar esto a nuestra realidad como ipialeños o como pastusos o como tuquerreños, resulta que estamos rodeados, cuando ustedes ven, sacan la cabeza por su ventana o se van a la terraza o se van a las afueras y ven alrededor, hay montañas repletas de páramos, ¿sí? Los páramos, estos ecosistemas donde están los pajonales y los frailejones y esta vegetación de arbustos muy particular que no existe en ninguna otra parte más abajo de los 3000 metros y que resulta que son los ecosistemas que en el mundo son los más eficientes para hacer el ciclo hídrico. ¿Qué significa esto? Para captar el agua que viene de la lluvia, ¿sí? Y ponerla a circular a través de todos los componentes del ecosistema. ¿Cuáles son los componentes del ecosistema? El suelo, la vegetación, la fauna, los acuíferos, los ríos y luego río abajo los cultivos, las ciudades y nosotros. ¿Por qué digo yo que estos páramos son los más eficientes en el mundo para hacer este proceso? Porque cuando comparamos con otros ecosistemas que no son páramos, por ejemplo, los bosques secos, las tundras, los bosques altoandinos, los ecosistemas xerofíticos, los desiertos o los semidesiertos, las sabanas, etcétera, el páramo tiene la particularidad de que de cada 100 gotas de agua que llegan, ¿cierto? 95 pueden llegar directamente al caudal de los ríos. Solamente 5 de estas gotas se pierden a través de procesos como que se evapora o que la toma la vegetación o que se pierde por algún otro proceso. Entonces son los más eficientes en la economía del agua en este sentido. ¿Cuánto recibo y cuánto yo libero río abajo a través de los caudales? Ahora, la segunda reflexión es la siguiente. Ustedes en su casa, ¿cuántos grifos tienen? En la cocina, en los baños, que por lo general son uno o dos en promedio, en el área de lavado, si es que tienen un jardín, si es que tienen un garaje. En Nariño hay 5 grifos en promedio por vivienda. Estoy hablando de un promedio, por supuesto que hay viviendas que podrán tener 1 o 2 y otras que podrán tener 15 o 20. Pero en promedio, ¿cierto? Lo que, digamos, una aproximación general, podríamos decir que la mayor parte tiene 5 grifos. ¿Sí? En todos estos posibles lugares. O sea, en otras palabras, nuestra casa ya es un paraíso hídrico por todas estas posibilidades que tenemos para poder acceder al agua. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta una línea de tiempo de lo que es el año, desde enero hasta diciembre, resulta que a través de esos grifos que tenemos en promedio 5 en el año, sale agua de forma constante todo el año. ¿Sí? Aquí en el trópico, en la región tropical,
Por el hecho de que no tenemos estaciones como en las altas latitudes, como Estados Unidos, Canadá al norte, Gran Bretaña, Rusia y al sur, Australia, Chile, Argentina, donde sí hay estaciones y donde en muchas partes, en gran parte del año, el agua escasea o en la otra parte del año, por ejemplo, está congelada por las bajas temperaturas, pues esto es una ventaja enorme. Tenemos agua todo el año de buena cantidad, ¿sí? Abundante, y también esta agua es de buena calidad. ¿A qué me refiero con buena calidad? Bueno, esto posiblemente no ocurra en municipios de la costa pacífica, claro que no, pero estamos contextualizados a la región andina, donde en ciudades como Ipiales, como Túquerres, como Pasto y fuera de Nariño, en Bogotá, en Medellín, donde hay páramos alrededor, nosotros podemos tomar el agua directamente del grifo. Yo en mi casa tomo el agua directamente del grifo. He realizado varias mediciones de las propiedades físico-químicas del agua y es un agua bebestible, es un agua potable que se puede beber. Esto, si ustedes comparan con otras partes del mundo, mm, en el gran porcentaje de las comparaciones es imposible. Entonces, tenemos agua que podemos ir y extraer en promedio de 5 grifos que hay en nuestra casa. Esto está disponible todo el año, ¿sí? No hay un mes donde el agua sea menos o no hay un mes donde el agua se corte, como pasa en otras partes del mundo, y se necesita tener sistemas de almacenamiento. Y además el agua es muy buena. Entonces vamos teniendo esto en mente y vayan ustedes imaginándose en qué partes del mundo o en qué partes de aquí de Nariño, que no están rodeadas de páramos, esto es imposible. Bueno, Ana Judith nos dice, buenas tardes, mi nombre es Ana Judith, tengo 15 años, estudio en el Colegio Marcelo Miranda de Ipiales, me interesa la temática porque soy amante del medio ambiente. Bueno, Ana Judith, muchas gracias por estar aquí, esperamos que te sirva, te sea muy útil esta conferencia de reflexiones. Y Arturo Obando también nos saluda, Arturo Obando. Bueno, ahora pensemos en otra cosa. Nosotros tenemos 5 grifos en promedio, sacamos el agua todo el año, buena agua y de buena calidad, ¿y cuánto pagamos por ella? Pues algunas personas podrán decir, eh, digamos, irremediablemente o inevitablemente que la factura de agua le llega muy cara. Pero la pregunta es, bueno, ¿le llega muy cara en función de qué? En función de las facturas que ha pagado anteriormente. En función de cuánto pagan en otras ciudades de Colombia, en función de cuánto pagan en otras partes del mundo, pues resulta que la factura de agua que nosotros pagamos aquí en Nariño es una factura relativamente muy barata, ¿sí? Y me refiero relativamente muy barata a cuando la comparamos a otras ciudades del mundo o de Colombia. Fíjense que en este gráfico de aquí tenemos en el eje X el dinero en dólares que se paga por cada metro cúbico, ¿cierto? Entonces puede cero, uno, un dólar, $2, $3, $4, $5. Y en el eje Y tenemos diferentes ciudades en el mundo. Está Europa, aquí, Europa, Brasilia, otras ciudades de Brasil como Paraná, Sao Paulo, Chile como Valparaíso, Concepción, Bogotá, Santiago de Chile, Toluca en México, Cali, Medellín y otras. Fíjense cómo aquí lo que tenemos es el promedio de Nariño, ¿sí? Y el precio en dólares por cada metro cúbico es uno de los más pequeños del mundo. Por supuesto que esto va a variar entre diferentes municipios y ciudades y estratos, ¿no? Diferentes estratos de la misma ciudad de Ipiales. Pero en promedio, cuando lo comparamos con otras regiones del mundo, es uno de los precios más bajos. O sea que sumado a lo que veníamos hablando anteriormente,
de que tenemos agua en buena cantidad, en buena calidad y constante, y además en varios grifos de nuestra casa, también pagamos por uno de los precios más bajos de agua potable en el mundo. Dice Carolina Guerrero, de hecho, pagamos más por el servicio de aseo. Exactamente, efectivamente. Es más caro el servicio de aseo que cada metro cúbico de agua potable. Y bueno, una vez hecha esta reflexión, porque bueno, seguramente muchos de ustedes esto ya lo sabían, ¿no? Pero otros no, o posiblemente hacía falta conectar todas estas cosas en una sola reflexión. Eh, digamos, primero para crear un shock, ¿cierto? O crear conciencia de que vivimos en un paraíso hídrico en todas las escalas de organización de nuestra sociedad, desde la casa donde estamos, donde hay 5 grifos en promedio, hacia afuera, desde la casa hasta que llegamos a los páramos, atravesando todo lo que está en el medio, ¿no? Parques, empresas, industrias, cultivos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos tanta y tan buena agua en Nariño? Y alguien podría decir, bueno, porque llueve mucho. Y puede ser, digamos que puede ser que la respuesta a esta pregunta sea porque llueve mucho. Pues si hay mucha agua, pues tenemos, o sea, si llueve mucha agua, pues tenemos mucha agua. Pero no es suficiente con que llueva mucho. ¿Por qué creen ustedes que no es suficiente con que llueva mucho? A ver, preguntémosle entonces a Carolina Guerrero, que ha estado haciendo aportes constantemente. Carolina, ¿por qué cree usted que no es suficiente con que llueva mucho? Mientras yo me tomo un poquito de mi café. Y esta es una pregunta que cuando nos aproximamos a su respuesta, entonces se nos van iluminando algunas luces que posiblemente antes teníamos apagadas. Entonces, para poder responder esta respuesta así de forma didáctica, preguntémonos, ¿qué pasaría si lloviera mucho, pero si en vez de páramos tuviéramos todas las montañas pavimentadas? O todas estuvieran con... Esto es un ejemplo un poquito extremo, pero que tiene la función pedagógica de hacerlos, la función didáctica, perdón, de hacernos pensar en una comparación razonable. ¿Qué pasaría si lloviera mucho, pero en vez de páramos, las montañas estuvieran asfaltadas o estuvieran cubiertas con cerámica? La cerámica que tenemos en las casas. Exacto, pues no importa que llueva mucho, toda esa agua ¿sí? Se va a perder en un solo evento. ¿Por qué? Porque como tienes una superficie impermeable, como lo es una baldosa o una cerámica, pues el agua cae y se escurre hacia abajo y se pierde. Posiblemente vaya a haber una inundación o un desastre en la ciudad que esté inmediatamente abajo, ¿no? Estamos pensando, por supuesto, en una simulación, en un experimento hipotético de qué pasaría si las montañas estuvieran cubiertas con cerámica o asfaltadas. Entonces ocurre que el agua cae y es mucha agua que llueve, pero toda esa agua no se retiene en las montañas, sino que va hacia abajo y además deja el desastre en las ciudades. Por eso es que les decía también que los páramos no se conectan con nosotros solamente a partir, o sea, no solamente a través del agua que viene y que usamos todos los días, sino también a través de otros servicios ecosistémicos como el evitar desastres, ¿no? El evitar movimientos en masa, el evitar inundaciones.
¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, lo que pasó en el 2017 en el Putumayo, cuando hubo un movimiento en masa y una inundación y lastimosamente murieron muchas personas en Mocoa? Pues resulta que las causas de esto tenía que ver con la degradación de la vegetación que había río arriba. Sí, esto no tenía mucho que ver con lo que algunos medios de comunicación decían, que el cambio climático y el cambio climático y el cambio climático, no, sino que más bien tenía que ver en cómo se habían degradado las condiciones de vegetación y de suelo de ecosistemas que estaban río arriba de la ciudad de Mocoa, los cuales no tenían un manejo adecuado. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una pequeña reflexión para entender el por qué tenemos a los páramos como protectores y como evitadores, evasores de desastres naturales. Bueno, y la razón es porque tenemos páramos, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta agua en Nariño? No es porque llueva mucho necesariamente, porque podría llover menos. De hecho, en Nariño, en las zonas que están, en las zonas intraandinas, donde se encuentra Pasto y Piales Gutiérrez, la precipitación no es que sea tan alta. Aquí llueve entre 700 y 1500 milímetros anuales, lo cual no es tan alto. Pero tenemos una esponja, que son los páramos, los cuales captan el agua y la van soltando muy lentamente río abajo hasta que llega a las ciudades. Y esto es así, se repite todos los días del año, ¿no? Entonces, el ejemplo de la comparación con una montaña que estuviera totalmente asfaltada, pues es bastante claro, ¿no? Ahora, puede que no sea necesariamente una montaña asfaltada o cubierta de cerámica. Puede ser un ecosistema que sea mucho menos eficiente que el páramo, por ejemplo, y a pesar de que llueva mucho, pues el agua se va a evaporar o el agua se va a acumular en los acuíferos o el agua se va a, por ejemplo, puede que haya vegetación de porte muy grande y las plantas se tomen toda esa agua. Y estos son algunos de los elementos que vamos a ir viendo en detalle a lo largo de lo que queda de la presentación. Pero la idea es que la razón por la que tenemos tanta agua es por todos los elementos que hay en el páramo. En el páramo y no en otros ecosistemas, sino específicamente en el páramo. Entonces, ¿qué tienen los páramos? ¿Qué es lo que hace que los páramos sean la respuesta a la pregunta de por qué tenemos tanta agua y por qué tenemos tan buena agua? Y entonces resulta que son varios componentes. Está el componente de clima, los suelos, la vegetación, la geomorfología. ¿Y qué pasa con el clima? Pues al ser lugares altos, siempre están cubiertos de nubes. ¿Sí? Aquí ocurre la mayor parte de la condensación del agua que se ha evaporado en los ríos y en los océanos. Luego sube, se enfría, se condensa. Y entonces, por eso nosotros siempre que vamos, bueno, no siempre, pero una buena cantidad de las veces que vamos a un páramo va a estar lleno de nubes, lleno de neblina o va a estar lloviendo. Y además, como es alto, como estamos hablando de alturas entre 3000 y 4000 metros, pues siempre está frío, ¿no? Entonces, hay siempre nubes, hay siempre neblina, hay siempre agua, lo que garantiza que haya agua en constante entrada. Y también tenemos las temperaturas bajas. Como son altos, son bajos. ¿Y qué es lo que produce que las temperaturas sean bajas? Pues que no haya mucha evaporación. Porque ¿qué es lo que hace el sol con el agua? Pues la lleva de nuevo hacia el cielo, ¿cierto? A través de la evaporación. Pero como aquí siempre está nublado, casi siempre hay neblina, está lloviendo y es muy frío, entonces muy poca agua se pierde por evaporación. El agua que cae se mantiene. Segundo elemento, los suelos.
¿Cómo son los suelos de los páramos? Pues los suelos de los páramos son principalmente, ustedes hacen una extracción, un hueco en el suelo, y se van a dar cuenta que el suelo es negro, es bastante oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Que son suelos muy orgánicos. La materia orgánica que que se deposita por los animales o por las plantas, se descompone muy lentamente. ¿Y qué es lo que eso produce? Cuando un suelo es muy orgánico, pues es muy esponjoso, se parece a una esponja, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes llenan de agua una esponja? Pues el agua no se escurre de inmediato, sino que empieza a escurrirse a través de pequeñas gotas. Entonces, esas gotitas que caen de la esponja, así mismo funciona el suelo del páramo, como una esponja que capta gran cantidad de agua, pero que libera el agua lenta y constantemente. Hagan el ejercicio ustedes, los chicos de colegio que están aquí, tomen una esponja, ¿sí? Y cuélguenla de alguna forma que quede suspendida, a través puede ser de un ganchito o de una piolita, y dense cuenta cómo el agua se escurre hacia abajo y cuánto tiempo tarda en que esa esponja quede completamente seca. Así funciona el suelo de un páramo. Tercer elemento, la vegetación. Dice Arturo Obando, lastimosamente las bocatomas del acueducto de Ipiales se alimentan de las aguas negras del municipio de Cumbal, las que se pierden al río Blanco. Por lo tanto, la calidad de agua que consumimos los ipialeños no es tan eficiente. Claro, el problema es que aquí hay otro elemento, y está el elemento humano, que según esta descripción que hace el señor Arturo, lo que ocurre es que las bocatomas se alimentan de las aguas negras del municipio de Cumbal. Yo no conozco la situación particular de Ipiales, pero si esto fuera así, ¿cierto? Que es terrible, pues es un problema humano, no es un problema natural. Así que bueno, ahí los ipialeños tienen una responsabilidad enorme como sociedad de exigir a sus autoridades, eh, al alcalde, que solucione este problema. Con ayuda de ustedes, por supuesto, y con ayuda de las entidades territoriales ambientales. Lastimosamente no funcionan muy bien, que digamos, pero bueno, digamos que si se empieza bien, algo se podría hacer bien. La vegetación de los páramos son plantas pequeñas, son plantas como los pajonales, como los frailejones, como las rosetas, ¿cierto? Allá no vemos árboles grandes como los robles, como, bueno, no sé mucho de plantas yo, de nombres de plantas, pero no hay árboles grandes, ¿cierto? Y el hecho de que no haya árboles grandes quiere decir que las plantas pues toman poca agua, utilizan poca agua para sus procesos fisiológicos, para la fotosíntesis, para la respiración, para el movimiento de nutrientes en los tejidos, usan poca agua y son plantas que están adaptadas, ¿no? Que están diseñadas para este tipo de ambientes en particular. Por lo tanto, si ustedes comparan, por ejemplo, cuánta agua utiliza un eucalipto al día y la comparan con un frailejón, pues el eucalipto puede utilizar 70 litros diarios de agua y el frailejón puede utilizar solamente medio litro. Ahora, hagan la multiplicación por todos los eucaliptos y por todos los páramos, por todos los frailejones. Pues va a ser muy poca agua que se está extrayendo del suelo por esta vegetación que tiene estas características. Además de que hacen cierre estomático, las hojas tienen una densidad de estomas muy baja, entonces usan muy poca agua. A pesar de esto, algunos de los genios de nuestras autoridades ambientales en Nariño han sembrado pinos y eucaliptos en los páramos. No sé, no conozco el caso de Ipiales en particular, pero sí ocurre en Pasto, ocurre allá en Pasto. Hay un páramo que se llama el páramo de Morazurco, donde hay una gran cantidad de pinos sembrados específicamente
en el área de los páramos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están sacando cada uno de ellos entre 60 y 70 litros de agua diariamente. Y finalmente la geomorfología. ¿Cómo es la forma de las montañas en los páramos? Pues es una forma que ha sido moldeada por los glaciares. Ustedes saben que tuvimos glaciares en varias ocasiones. Los glaciares, hasta hace 10.000 años en Nariño, los glaciares llegaban hasta lo que hoy son los 2.500 metros de altura. O sea, Ipiales estaba cubierto de hielo, Pasto estaba parcialmente cubierto de hielo, Túquerres parcialmente también. Por lo tanto, todo este peso del hielo lo que hizo fue, a medida que se iban desplazando, ¿cierto?, los glaciares, pues tenemos unas formas del relieve escarpadas a través de las cuales el agua fluye fácil, a veces se acumula, como aquí, como en las lagunas, ¿cierto? Pero en la mayor parte del relieve el agua fluye muy fácil, río abajo, hacia abajo. Bueno, esos son, digamos, el 1, 2, 3 y 4 razones por las cuales los páramos son tan eficientes en captar y en distribuir el agua hacia las ciudades. Como yo les decía anteriormente, esto hace que sean los ecosistemas más eficientes en transformar la lluvia en caudal, o sea, el agua, las gotitas que caen de la lluvia, que se van hacia el río, y eso es lo que los convierte en lo que ustedes en los diarios, en la literatura, van a encontrar como fábricas de agua o estrellas hídricas. Pues en realidad no es que sean fábricas en el sentido de que el agua no se fabrica en ninguna parte. El agua ha estado en constante, sí, siempre es un ciclo y ha sido un ciclo siempre, pero sí es el elemento ecosistémico que mejor hace este ciclo. Ahora vamos ya a pensar en una de estas gotas de agua, ¿cierto? Vamos a imaginar que cada una de estas gotas de agua es un viajero. Entonces vamos a hacerlo aquí con una maletica, ¿cierto? Porque se va de viaje desde los páramos, donde cayeron, hacia las ciudades donde nosotros vamos, abrimos los grifos de agua y por ahí salen. Entonces, ¿qué pasa con una de estas viajeras cuando llegan al páramo? Entonces, me gustaría que ustedes, cada uno de ustedes, vaya pensando, se vaya imaginando qué es lo que pasa. Si ustedes fueran una gota de agua, ¿qué pasaría cuando llegan al páramo? Pues la gota de agua puede caer en diferentes partes, ¿cierto? La gota de agua puede caer directamente sobre la hoja de un frailejón, puede caer sobre aquí, puede caer sobre un lago, puede caer sobre un pastizal, o puede caer sobre una roca aquí, o puede caer sobre suelo desnudo. ¿Sí? Todas estas posibilidades existen. Pero independientemente de donde la gota caiga, pues como ya habíamos visto que hay poca evaporación, ¿cierto? Entonces, aquí fíjense cuántas gotitas cayeron aquí. 1, 2, 3, 4, cayeron 5 gotas. Como hay poca evaporación, debido a que hay mucha nube, neblina, nubosidad y las temperaturas son bajas, pues de estas 5 gotas que cayeron, solamente una se evapora nuevamente por el efecto del sol, de la radiación, hacia el cielo nuevamente, a reincorporarse a las nubes. Solamente una. Las demás se quedan ya sea sobre las hojas de los frailejones, de los pastos, de cualquier otra planta, de las rocas, de los lagos o del suelo, ¿sí? Y en función de dónde hayan caído, pues también van a seguir un camino distinto.
Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a volver a pensar en algo que dijimos anteriormente, y es que la vegetación del páramo es vegetación pequeña, ¿cierto? No es como, por ejemplo, cuando vamos a un bosque frondoso, como La Planada, como Ñambí, como los bosques que ustedes ven alrededor de las planicies pacíficas en Tumaco. Sí, no hay estas grandes copas, estas densas copas. Por lo tanto, hay poca interceptación por las plantas. ¿Qué es la interceptación? Pues el hecho de que una gota cae y es interceptada por una planta, ¿cierto? Como no hay estas grandes copas de árboles aquí, como si hay en otros ecosistemas, pues la mayoría, podríamos hablar estadísticamente, la mayoría de las gotas van directamente al suelo, ¿sí? O pueden caer en los pajonales o en las rocas, pero de ahí se van a escurrir en mayor parte directamente hacia el suelo. ¿Qué pasa en un ecosistema que tiene grandes copas de árboles? Pues lo que ocurre es que se quedan en las hojas, luego sale el sol y como hay más evaporación, pues se pierden nuevamente, ¿cierto? Entonces vamos conectando todas estas cosas porque además de que la mayor parte de las gotas llegan directamente al suelo, como estamos viendo aquí, recordemos que el suelo es esponjoso. Entonces, ¿qué va a hacer el suelo con estas viajeras que han llegado al suelo? Pues las va a guardar, las va a acumular, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras estaciones, perdón, la segunda estación, porque la primera estación en este viaje son las superficies de las rocas o las superficies de las plantas. Y la segunda estación en este viaje ya sería el suelo, ¿cierto? Aquí, donde digamos que pasan unas noches de descanso antes de seguir a su siguiente estación. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que la mayor parte de las gotas de agua que caen del suelo, pues van a ir directamente al suelo porque hay poca vegetación, o no poca vegetación, sino que por la forma de la vegetación, hay poca interceptación, como se ocurre en ecosistemas con árboles muy frondosos. ¿Y qué ocurre con estas gotas que están llegando aquí? Fíjense, ya sea aquí, o ya sea que lleguen por acá los cuerpos de agua, o ya sea que lleguen a un frailejón, pues algunas, muy pocas se evaporarán, como ya vimos en la anterior diapositiva, y la mayoría, por un proceso que se llama infiltración, se infiltran y se van a acumular en el suelo. Ahora, una vez que las gotitas, estas nuestras viajeras, están en el suelo, ¿cierto? Pues por supuesto que algunas de las plantas necesitan usar agua para sus procesos vitales. Fotosíntesis, respiración, transpiración, eh, asignación de biomasa, etcétera. Reproducción, todo esto necesita agua. Y en este proceso en el que las plantas toman el agua, pues esas plantas la transpiran, así como nosotros sudamos, ¿sí? Y así como estoy yo sudando en este momento de tanto hablar, pero que lo estoy pasando muy bien, pues así las plantas también transpiran y esas gotitas que están en el suelo pasan a las hojas y luego se van nuevamente hacia las nubes, hacia el cielo. En este proceso de transpiración hay unas de estas gotitas que ya estaban en el suelo que se pierden nuevamente hacia el cielo, hacia la atmósfera. Pero ¿qué ocurre? Como ya habíamos visto que estas plantas usan poca agua para sus procesos vitales, pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 gotitas que estaban en el suelo aquí, solamente una se perdió por transpiración y las demás se quedaron en el suelo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta diapositiva? Que debido a que las plantas de los páramos, las plantas nativas, las que están adaptadas a los páramos,
hacen una baja transpiración, pues no sacan, no extraen mucha agua del suelo, permitiendo que el suelo permanezca húmedo. A diferencia de los árboles o por ejemplo, de estos pinos que sembraron allá en el páramo de Morazurco, que están sacándose cada uno 70 litros diarios de agua. Bueno, y entonces lo que tenemos aquí en esta otra diapositiva es una fotografía ampliada, un zoom. Vamos a ver, voy a borrar primero estas líneas que hice aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es un zoom. Uy, perdón, falta borrar algo. Aquí, voy a borrar esto. Voy a tomar la pluma de color blanco y voy a hacer un zoom aquí. Sí, voy a hacer un zoom de esto y entonces me voy aquí. Ahí está el zoom de eso. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Como habíamos dicho anteriormente, los suelos de los páramos funcionan como una esponja. Son muy orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que los sólidos de los cuales está compuesto el suelo tienen una gran cantidad de aire entre sí. ¿Sí? Hay espacios muy grandes entre sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que que permite esos poros, eso se llaman los poros, estos espacios de aire, estos poros pueden reemplazar su aire por una gran cantidad de agua almacenada. ¿Qué pasa cuando un suelo, por ejemplo, no es poroso, sino que es un suelo compacto? Pues tiene muy poco aire entre sus partículas, lo que quiere decir que no puede haber mucha agua, ¿no? Como por ejemplo en un pastizal donde hay ganado, donde hay vacas, pues las vacas están pisando, están compactando con su peso el suelo. Eso significa que el suelo es más denso, que hay menos aire entre las partículas y prácticamente que a veces estos suelos se vuelven impermeables. O sea, no hay posibilidad de que las gotitas de agua se infiltren hacia el suelo. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero la siguiente estación que hay entre que está en el suelo y llega a los acuíferos es lo que se conoce como percolación. Entonces, estas viajeras que habían pasado unas noches descansando en este hotel del suelo, ¿cierto? Luego se tienen que mover a su siguiente, algunas, no todas, algunas se moverán hacia alimentar lo que se llaman los acuíferos, ¿sí? De estos elementos son de los cuales se saca agua con un pozo, por ejemplo, pero que también alimentan los ríos. No en 100%, pero sí en un buen porcentaje. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos visto estos elementos de clima, ¿cierto? De vegetación y de suelo, que cuando funcionan bien, pues lo que ocurre es que estas gotitas que están aquí en el cielo, pues llegan a la vegetación, llegan al suelo, llegan finalmente a los ríos, se llegan a los acuíferos y luego llegan río abajo hacia lo que podría ser la boca toma de una ciudad. Yo no voy a hablar de lo que ocurre entre la boca toma y el grifo porque no nos daría el tiempo, pero esto es un elemento donde se conecta este otro engranaje de la sociedad. Entonces, por ejemplo, aquí en Pasto hace la regulación del agua en Popasto. Son los que tienen que instalar las tuberías, los sistemas de descontaminación del agua y hacer todo el proceso administrativo. No sé quién lo hace en Ipiales, pero independientemente de quién sea, hay una entidad, ya sea pública o privada,
que en Ipiales lo que debe velar es para que el agua que llega abundante y de buena calidad hacia las bocatomas, pues sea distribuida también bien hacia los elementos de la ciudad. Pero bueno, entonces 1, 2, 3 y 4 elementos que funcionan como un sistema, como un engranaje, para que el agua llegue a estos grifos de los que hablamos al principio. Si esto funciona bien, pues entonces tendremos agua de buena calidad y de buena cantidad todo el año. Si uno de estos elementos falla, ¿sí? Ya sea que falle el clima, o ya sea que falle la vegetación, o ya sea que falle la sociedad, o ya sea que falle el suelo, pues el proceso se va a ver deteriorado. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, antes de continuar con la presentación, en estos momentos, en Nariño, ¿cuál creen ustedes que es el elemento que está fallando más? ¿Está fallando más el clima? ¿Está fallando más la vegetación? ¿Está fallando más el suelo? ¿O está fallando más la sociedad? El elemento humano, dice nuestro amigo Arturo Ubando. Y yo creo que también es el elemento que más está fallando, porque, a ver, si usted deja la vegetación crecer normal, autorregularse, porque una de las características de los sistemas naturales es que se autorregulan, no necesitan de nosotros para funcionar. Si el suelo, usted lo deja que se autorregule, normal, en su interacción con la vegetación y también con el clima, pues el flujo de agua va a ser exitoso. Pero hay elementos de la sociedad, ¿sí? Es aquí donde hay cosas que no están funcionando, o que funcionan mal, o que funcionan cojas, ya sea desde el elemento político o cultural como por ejemplo la educación, y político como por ejemplo el manejo de los recursos o las políticas públicas para manejar los páramos, es ahí donde posiblemente está fallando. Brigitte Santa Cruz dice, está fallando más la sociedad porque no hay conciencia para el uso del líquido. Claro, cuando tú dices, Brigitte, la palabra conciencia, eso significa el elemento cultural de la sociedad, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo estamos de tiempo, Joana. ¿Vamos bien? Sí, estamos bien, aún tenemos tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, algunas de estas gotas viajan durante un día, desde las nubes, el páramo y hacia el grifo, ¿sí? A través de estas estaciones o estas escalas de viaje que hemos visto. Otras demoran varios meses, no todas demoran el mismo tiempo. Los suelos del páramo filtran y generan agua de buena calidad. Esto es como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora, bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Desperdiciamos hasta un 32% de estas gotas, ya sea por pérdidas en el sistema de acueducto o por pérdidas en nuestros procesos cotidianos de aseo, de cocina, o ya sea en los procesos cotidianos de agricultura, ganadería, industria, etc. La estadística que tenemos aquí en Nariño es que hay una pérdida del 32%. ¿Qué pasa con estas gotas es con este 32% de las gotas que se pierden? Pues van a alimentar las aguas negras o las aguas grises. Mientras nosotros tenemos estos, hemos descrito, ¿cierto? A través de esta narrativa, de este cuentito de las gotas que viajan, hemos descrito un paraíso, prácticamente un paraíso, donde como no nos preocupamos por el agua nunca, como no escasea,
entonces no hay necesidad de tomar conciencia de algo que es abundante. Y es que digamos, la psicología del ser humano siempre responde a una conciencia generada por una necesidad o por una escasez. Entonces, en este momento, el agua, y aquí el agua siempre ha sido tan abundante que no ha generado escasez y por lo tanto no ha generado conciencia. Pero las personas que vivimos en Pasto y, por ejemplo, con otro tema del agua, esto es para poner un ejemplo nomás. Lo conscientes que hemos sido, por ejemplo, de la importancia del combustible, de la gasolina o del gas para transportarnos, para cocinar, en estos momentos en los cuales la gasolina está llegando a cuentagotas, el gas también, ¿cierto? Y como hay una ausencia, entonces es en esos momentos en donde decimos, entendemos, hacemos conciencia de la importancia que tienen los combustibles para nuestra vida cotidiana. Posiblemente muchos de ustedes ya están digamos, deseosos de generar una controversia con respecto a los combustibles, pero por supuesto lo podemos hacer al final de la charla. Yo por lo pronto les digo simplemente que dada la escasez que hay, hemos hecho conciencia de la importancia, pero cuando no hay escasez, no hacemos conciencia, y como vivimos en un paraíso hídrico, pues no hacemos conciencia de del paraíso hídrico en el que vivimos. Y no porque el agua se vaya a acabar. El agua no se va a acabar nunca porque es un ciclo, pero lo que sí se acaban son los elementos que regulan el ciclo de esa agua, como los árboles, como la vegetación, como el suelo de los páramos. Bueno, mientras tanto, en otros lugares, ¿cierto? Tienen que hacer filas para tener unos 3 o 4 galones de agua diarios, tienen que usar pozos, tienen que usar para beber aguas residuales, ¿sí? Tienen que depender de los acuíferos, que como en los desiertos, toman agua de contextos llenos de basura, ¿sí? Esto es en La Guajira, por ejemplo. Esto también. Fíjense cómo sería nuestra vida si tuviéramos que hacer 3 horas de fila diarias, como ocurre en otra parte, para ir a traerla de un tanque alimentador o de un pozo. Imagínense. Entonces, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a hacer la fila, para tener 2 galoncitos de agua para poder cocinar, para bañarme, para que mi familia se bañe. Voy a estar como hasta las 10 en eso. Luego recién a las 12 voy a poder empezar a cocinar, a trabajar, a lo que sea. Fíjense cómo es tan drástico este cambio, que lo que nos permite es concluir que nuestro estilo de vida en general cómodo con el tema del agua, pues es gracias a los páramos. En ninguna de estas partes que vemos aquí hay páramos, pues están rodeados de ecosistemas muy diferentes. Ahora, la pregunta es, ¿seremos siempre tan afortunados con el agua en Nariño? Porque es una fortuna, sí, es una fortuna, es un regalo porque es algo por lo cual nosotros no trabajamos. Ya nacimos con estas condiciones, ¿cierto? Nacimos con páramos, tuvimos la suerte de nacer aquí, por lo tanto es un regalo, es una fortuna. Ahora, que tenemos que trabajar por esto, por supuesto, todos los entes de la sociedad, no solamente en Pobando y en Popasto, que hacen la labor técnica, sino también las universidades con el componente científico, la sociedad con el componente civil educativo. Pero la pregunta es, ¿seremos tan afortunados con el agua en Nariño siempre? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensa Luis Eduardo, Brigitte, Carolina, Arturo y todas las personas que nos están escribiendo? ¿Vamos a tener siempre esta fortuna?
Si a ustedes en algún momento les dicen, tengan cuidado porque el agua se va a acabar, eso es mentira. El agua no se acaba porque el agua, al ser materia, está ligada a esta ley física de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, el agua no se va a acabar, pero lo que sí se puede acabar son los elementos que regulan el viaje de las gotitas de agua desde el páramo hacia la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se reemplaza frailejones con pinos? ¿Qué pasa si se ponen vacas en el páramo que aplastan el suelo y lo hacen menos esponjoso? ¿Qué pasa si se siembra papas en el páramo para las cuales, para cuyo cultivo se debe utilizar fertilizantes y pesticidas que terminan finalmente en el agua que va hacia las ciudades? Entonces, los elementos del páramo sí pueden cambiar. Eso es lo que se llama cambio de uso de suelo, ¿cierto? Y puede cambiar a partir de que se meta ganadería, de que se meta agricultura, de que se incorporen especies exóticas, especies que no hacen parte de ese ecosistema, o también de la minería. Entonces vayan pensando ustedes qué pasa con cada uno de los tramos de viaje de las gotitas de agua, si hay ganadería, si hay agricultura, si hay especies exóticas o si hay minería. ¿El viaje de las gotitas de agua es normal o se ve afectado? Luis Eduardo Castillo dice, depende de la acción política, industrial y económica de la región. Por ejemplo, la minería mal llevada contamina el agua potable. La agricultura expansiva y la ganadería son lesivas a mediano plazo. Claro, muy bien. Esto tiene unos matices, ¿sí? Sin embargo, la idea general es correcta. Entonces, ahora sí vamos a hacer la comparación de qué es lo que ocurre con una gota de agua cuando llega no a un páramo conservado, sino a un páramo alterado. Entonces, tenemos la gotita aquí, que empieza su viaje, y lo primero que ocurre, por ejemplo, supongamos que en este páramo, fíjense, aquí se han sembrado unos pinos, aquí se han sembrado unos eucaliptos, y aquí ya se han sembrado unas papas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre en ese viaje de las gotitas de agua? Pues que hay mayor interceptación, ¿sí? Porque como hay más plantas más grandes, con más copas, con más hojas, con más densidad, pues habrá una mayor probabilidad que esas plantas nuevas que no estaban ahí antes intercepten a las gotas. Por lo tanto, esas gotas quedan expuestas a que cuando salga el sol se evaporen, ¿cierto? Fíjense las flechas, se evaporen nuevamente hacia el cielo, hacia la atmósfera. ¿Sí? Entonces, ya quedarán menos gotas en el suelo para alimentar los acuíferos y para alimentar los ríos. Asimismo, como se han evaporado más gotas, pues fíjense que aquí al suelo, por infiltración, llegan menos gotas de las que teníamos en comparación a un páramo saludable. Ahora, como tenemos ya el eucalipto y como tenemos el cultivo de papa, ¿cierto? De estas gotitas que alcanzaron a llegar al suelo, pues como el eucalipto usa más agua para sus funciones fisiológicas y como una mata de papa usa más agua para sus funciones fisiológicas que una espeletia, un frailejón o un pajonal, entonces pues hay mayor evaporación, perdón, hay mayor pérdida por transpiración, ¿sí? Cultivos y exóticas usan más agua, o sea, vamos a tener mayor pérdida por el agua que transpiran las plantas. ¿Qué significa? Que hay menos agua que queda disponible en el suelo. Ahora, supongamos que además de eso, le metemos vacas,
¿cierto? Al páramo, las vacas lo que hacen es compactar el suelo, lo aplastan, le reducen, le aumentan la densidad, reducen los espacios que hay aquí entre las partículas sólidas, y eso lo que provoca es que haya menos agua que puede acumularse en el suelo. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Fíjense acá. Fíjense acá esas gotitas que van así, hacia allá. Si tienes un suelo más compactado, que tiene menor posibilidad de acumular agua, pues el agua se escurre. ¿Se acuerdan que hacíamos al principio un ejemplo de qué pasaría si a las montañas las cubrimos, las asfaltamos o las cubrimos con cerámica? Pues toda el agua se escurre. Hay más escurrimiento superficial, por lo tanto, segunda conclusión, queda menos agua almacenada en el suelo. Y como hay menos agua almacenada en el suelo, pues entonces también hay menos agua para los acuíferos. Y como hay menos agua para los acuíferos, en total, digamos, en la sumatoria de todos estos procesos que están siendo afectados, pues hay menos agua que va al río y hay menos agua que alimenta la boca toma. Y además de eso, como tienes vacas que con sus excrementos contaminan el agua y plantas para las cuales los fertilizantes y los pesticidas contaminan el agua, pues tendrás menos agua, pero también esa menos agua que queda tiene menos calidad. Entonces, aquí vemos nosotros que en este sistema de engranajes, clima, vegetación, suelo y sociedad, los 4 componentes empiezan a fallar. Entonces, las gotitas de agua que caen acá, que puede que caigan buena cantidad de agua, pero cae en un contexto de vegetación y de suelo y de sociedad que está alterado, pues fíjense, estas gotitas que tienen esos puntitos negros adentro son contaminantes, pues en comparación con con esta anterior foto, con este anterior esquema, fíjense que hay muchas hay muchas gotitas que llegan a la ciudad a través de este viaje y la mayoría están limpias, pues acá llegan pocas y la mayoría están contaminadas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos agua, por un lado, y también de menor calidad. O sea, estas viajeras que viajaron desde el páramo hasta el grifo, en este primer ejercicio de un ecosistema conservado, pues aquí en un ejercicio, en una simulación de un ecosistema perturbado, pues serán menos las que lleguen a destino y también estarán más sucias. Por lo tanto, esta respuesta a la primera pregunta que nos hacíamos son nuevamente los páramos. O sea, la respuesta está en los páramos y no solamente en cuanto al agua que usamos directamente para la alimentación, para el aseo, sino también para aquella que se utiliza indirectamente para los cultivos. El 80%, perdón, el 90% de los cultivos andinos hasta los 2000 metros en Nariño dependen directamente del agua que baja desde los páramos. Entonces está incorporado el tema de seguridad alimentaria en esta pregunta que hemos tratado de responder con este ejercicio de estas gotitas que viajan desde el páramo hasta el grifo. Entonces, la próxima vez que ustedes abran el grifo de su cocina o de su baño o de su ducha o para la manguera, para el jardín o para lavar lo que sea, recuerden que ahí hay una conexión inevitable con los páramos y con todos los elementos de los páramos que hemos visto hoy, así de esta forma didáctica, ¿sí? No técnica, para que ustedes
puedan tener este estilo de vida que con respecto al agua, y yo también, para que podamos tener este estilo de vida que con respecto al agua es cómodo, es bastante cómodo si lo comparamos con otras realidades. De aquí mismo de Nariño, ¿no? De aquí mismo de Nariño, municipios del norte de Nariño, donde hay sequía la mayor parte del año. Bueno, hay reflexiones que a manera de conclusión se pueden hacer sobre estas ideas que hemos repasado y discurrido ahora. Sin embargo, son reflexiones que seguramente, antes de hacerlas yo directamente, estoy seguro que van a surgir a partir de sus preguntas, de sus recomendaciones o de sus sugerencias. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado, por haberme permitido compartir estas ideas y ahora los escucho a ustedes. Preguntas, controversias, debates, sugerencias, lo que quieran. Joana, ¿se está escuchando? Sí, señor, en este momento quedamos pendiente por si algún participante desea tener algún diálogo con nuestro ponente, alguna pregunta, alguna sugerencia o algún aporte. Muchas gracias. Podemos hacer uso del micrófono activándolo o sus cámaras de igual manera para quien desee participar. Bueno, tenemos una pregunta En el de chat Brigitte hay Santa una Cruz. pregunta Dice, de Brigitte Santa Cruz. ¿qué proyectos están trabajando a nivel de las entidades que ustedes representan para proteger los elementos hídricos del departamento de Nariño? Bueno, en dos proyectos que yo participé hasta hace 3 años, en el componente científico de la caracterización de la vegetación, se logró la declaración del Parque Regional Natural Paja Blanca y del área protegida del páramo Cerro Negro San Francisco. Por otra parte, sé, no estoy participando ahí y tampoco lo conozco muy de cerca, pero sé que Corpo Nariño, con la Universidad de Nariño, está trabajando en la declaratoria de otras áreas de páramo en Nariño. También están los resultados del proyecto de delimitación de páramos de Colombia que hizo el Instituto Alexander von Humboldt. Esto permitió delimitar las áreas de páramo que deberían ser conservadas y donde debería ser imposible, digamos, prohibido cualquier actividad que destruya los elementos del páramo que tienen que ver con la regulación del agua que hemos visto aquí, pero también con la regulación de la biodiversidad, la sustentación de la biodiversidad. Tengo entendido que en Popasto también está haciendo un trabajo de investigación, de conservación, de restauración ecológica en áreas de páramo y también están buscando nuevas fuentes hídricas, al menos para allá, para la ciudad de Pasto. Y a nivel de investigación, digamos que nada se puede hacer, ninguna decisión se puede tomar a nivel político si primero no se conoce bien cómo funciona el sistema. Entonces, en este caso, hay varios grupos de investigación
que están haciendo investigación en páramos aquí en Nariño, como el grupo de páramos y el grupo Arena de la Universidad de Nariño. Así que hay varias cosas en camino, en proceso. Esperamos que, digamos que con los proyectos que surgen de regalías, con el dinero de regalías, cada vez haya más financiación, no solamente de la investigación científica, sino también de la investigación aplicada en pro de la conservación de los páramos y del recurso hídrico del cual nos beneficiamos todos nosotros. Dice Luis Eduardo Castillo, me parece que las empresas de agua poco les interesa la recolección de aguas lluvias, porque les dejaría de generar recursos. Bueno, no sé, no podría responder esta pregunta directamente. Puede que sí, puede que no. Digamos que no lo he reflexionado honestamente. Pero a nadie se nos impide instalar un colector de aguas lluvia. Eso no, digamos, es permitido, lo podemos hacer a nivel urbano en nuestras casas, también a nivel rural. Y es algo que, por supuesto, reduce la factura de agua significativamente. Dice Luis Eduardo Castillo, ¿qué empresas, por qué las empresas de agua no tienen o promueven sistemas de ahorro o recolección de aguas lluvia? Es cierto, o sea, digamos, no existe, yo no he visto al menos que yo conozca hasta ahora, no existe un programa que incentive la instalación de sistemas de aguas lluvia. Pero yo creo que también es que aquí en Pasto ese tema no se ha trabajado mucho. De hecho, en Colombia tampoco, excepto en las ciudades donde hay escasez de agua, ¿no? Y una de las razones es lo que yo mencionaba anteriormente. Posiblemente estas cosas no se nos hagan urgentes todavía, ni a nosotros como sociedad civil, ni a las entidades públicas ni privadas que manejan el tema del agua, porque no hay escasez. De hecho, nosotros tenemos un superávit de agua en las ciudades andinas de Nariño. Por lo tanto, yo creo que hasta que no nos toque una sequía dura, que de todas formas para aquí es difícil que ocurra, es difícil que se promueva esto. Hay algunas casas de casos muy aislados, por ejemplo, que conozco en Pasto, de sistemas de recolección de agua lluvia, pero por supuesto esto no es una cultura ciudadana todavía. Otra pregunta, ¿el cambio climático al final podría afectar los páramos? Sin lugar a dudas. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Porque si es una pregunta, podría responderlo, pero si es una afirmación, yo diría que no. Con la información que tenemos, bueno, pues si es una pregunta, la respuesta es, miren, yo no hablé de lo siguiente, pero el contexto climático de los páramos es que pasan de un punto de 0 grados centígrados en las noches, en las madrugadas, ¿cierto? Hasta posiblemente 20, 22 grados al mediodía cuando, cuando el cielo está despejado, en el caso de que haya condiciones de cero nubosidad. Entonces tienes un cambio de temperatura de 0 hasta 22 grados. Son 22 grados de fluctuación diaria en el páramo, ¿cierto? Y estas especies están todos los días respondiendo bien a esta fluctuación, digamos que de hasta 20 grados. El cambio climático, cuando vemos el cambio climático hacia atrás, o sea, ubiquémonos hoy en el presente y vámonos hacia atrás. ¿Cuál ha sido el aumento de temperatura promedio de la Tierra que reporta el panel intergubernamental de cambio climático? Pues es 1 grado. O sea, en los últimos 150 años,
la Tierra en promedio ha aumentado, ni siquiera es 1 grado, son 0,8 grados. O sea, es una fracción de 1 grado, ¿cierto? Y esto considerando que estamos hablando de un promedio global, o sea, estamos cogiendo las temperaturas de todos los termómetros del mundo y estamos sacando un promedio. Así que primero habría que preguntarnos si eso tiene sentido. Ya, ok. Pero supongamos que sí tiene sentido. Cuando hacemos eso, la temperatura ha aumentado 0,8 grados. Lastimosamente, en los páramos no tenemos un registro de temperaturas de 150 años. Tenemos registros de los que más hay, son de 50, 60 años, y no se ve un aumento en el promedio de la temperatura. Recordemos que estas son fluctuaciones, recuerden, diarias de hasta 20 grados centígrados. Por lo tanto, detectar un aumento de un grado centígrado está por debajo del límite de detección. Eso en cuanto a lo técnico. Ahora, pensando en lo biológico, y nos ponemos del presente hacia el futuro, ¿cierto? Que del presente hacia el futuro lo único que podemos hacer es predecir lo que va a pasar con el error de que nos podemos equivocar, pero nuevamente los modelos del panel intergubernamental de cambio climático dicen que la temperatura podría aumentar en el peor de los casos hasta 4 grados en promedio, que eso es muy difícil que pase, pero pensemos que pueden ser 2 grados, el promedio de estos 4 grados, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que van a afectar 2 grados más o 2 grados menos en promedio si las fluctuaciones del páramo son de hasta 20 grados? Entonces, es un... Ahora, considerando que los modelos están bien, considerando que los promedios, considerando que las predicciones de los modelos realmente ocurran y entonces que se aumente 2 hasta 4 grados. El problema es que estos modelos, de los 102 modelos que maneja el panel intergubernamental de cambio climático, solamente uno de ellos, que es un modelo ruso, predijo las temperaturas actuales. Todos los demás modelos las exageró y las exageró por harto, ¿sí? En función de estos elementos sobre los cuales he acabado de reflexionar, mi respuesta sería que el cambio climático no es una gran amenaza para los páramos. Como sí lo es, el cambio de uso del suelo, la falta de educación nuestra, de nosotros, de los civiles, sobre qué es lo que significa el páramo y cómo estamos conectados con ellos, y la falta de políticas públicas eficientes que aseguren la protección de los páramos, al menos de aquellas zonas donde, que son de recarga hídrica, ¿cierto? Y el manejo de sus elementos. Y por supuesto, una conexión integral entre educación, política pública y acción, manejo de los páramos directamente ahí en terreno, digamos, en campo. Arturo Obando pregunta, ¿mediante qué estrategias gubernamentales o privadas se puede generar campañas para la conservación de los páramos? Lo primero es la investigación, ¿sí? Y esta es una estrategia tanto gubernamental de las universidades o de los institutos de investigación que dependen del Estado, del gobierno, y también de las privadas, porque también hay universidad privada, algunas de las entidades que, como en Popasto, por ejemplo, o en Pobando, que manejan el tema del agua, son privados. Entonces, primero la investigación, porque si no se conoce cómo funciona el sistema, no se puede tomar decisiones estratégicas sobre ese sistema, sobre cómo manejarlo o cómo evitar que se dañe, por ejemplo, ¿no? Y lo segundo ya son estrategias. Eso depende mucho de cómo sea la condición de cada páramo en particular. Por ejemplo, si un páramo tiene un estado de salud, llamémosle bueno, pues las estrategias son lo que ya ocurrió con el Instituto Alexander von Humboldt, que es delimitar
¿sí? Saber dónde empieza el páramo, aunque esto sea un poquito operacional, pero no importa, ya hay unos límites que, que además a través de la ley de páramo, ¿cierto? Que se falló hace un par de años, ahí no puede haber minería, ahí no puede haber ganadería, ahí no puede haber extracción de carbón y no puede haber agricultura. Entonces, son acciones directamente encaminadas a conservar lo que está bien. Y cuando un páramo está deteriorado, por ejemplo, como el páramo de Paja Blanca, que tiene problema, que alimenta a Gualmatán, Contadero y a otros corregimientos, municipios de la zona, pues hay algo que se llama la restauración ecológica. Y la restauración ecológica es una ciencia. Yo no sé si es una ciencia o una técnica, ahí hay una discusión todavía, pero llamémosle más bien una técnica. Es una técnica que lo que busca es, a través de acciones participativas de la academia, de la universidad, del gobierno y de la gente, ¿cierto? Tratar de restaurar algunos elementos del páramo, como por ejemplo el suelo o la vegetación, que ya los vimos, que estaban dañados, y se busca una restauración, ya sea de forma activa o de forma pasiva. Esas podrían ser algunas estrategias. Luis Eduardo dice, ¿qué tipos de campañas desde los grupos ecológicos institucionales pueden generar impacto en el cuidado de los páramos? Por ejemplo, lo que está haciendo el Banco de la República, que lo está haciendo desde hace 3 años, más o menos. Yo dicté la primera conferencia sobre páramos en el 2019 y muchos otros profesionales excelentes han dictado conferencias invitados por el Banco de la República, y esa es una estrategia. No tiene que ser necesariamente un grupo dedicado a lo ecológico, porque lo ecológico, digamos, al tener un componente cultural, permite que sea cualquier grupo social el que se pueda involucrar con esto. Entonces, primero el voz a voz, ¿cierto? Esto que estamos haciendo aquí entre ustedes y yo, que es compartir conocimiento científico que se ha producido a través de investigaciones, pero compartirlo a través de elementos sencillos de entender, como lo que hicimos en esta presentación. Esa es una estrategia muy eficiente. También conozco casos de proyectos educativos directamente sobre los páramos de algunas escuelas. La que conozco es de Pupiales, de Contadero y de Hualmatán. ¿Sí? Tienen una escuelita de aprendizaje de páramos. Entonces, hacen salidas a los páramos con niños de colegio de segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, y también dan la teoría en la clase y están tratando de implementar un currículo que sea atravesado por una educación ambiental, no de relleno, ¿cierto? Como lo que nos tocó a nosotros, sino transversal. Entonces, transversalizar el componente ambiental en el currículo de los niños. Bueno, esto es un reto muy grande que tienen las entidades educativas, que tiene la Secretaría de Educación departamental, las municipales. Muchas no han hecho caso, les sigue pareciendo que esto es un tema así como de relleno para la foto para el Facebook o para la foto para el Twitter, pero no ha sido todavía o no es todavía un elemento integral, ¿no? Integrador y transversalizador. Y que ustedes, esta presentación que yo les acabo de hacer, quien quiera tenerla, me la puede pedir, yo se la mando por correo. La pueden pedir a través del correo del Banco de la República, y con una buena justificación, ¿cierto? Yo les hago llegar la presentación. A quien ustedes de aquí sean profesores, sean líderes, o si son estudiantes también y tienen una buena justificación para hacerles esta presentación a otras personas, o simplemente para estudiarla, pues yo se las puedo enviar. Simplemente escriban al correo del Banco de la República si de pronto Joana
me puede colaborar poniendo el Sí, correo ahí. señor, en el momento le voy a dejar en el chat el correo para quien esté interesado. Ok. Bueno, eso, eso ha sido. Muchas gracias por su atención. Estoy muy contento de haber podido compartir esto con ustedes. Y si tiene más preguntas. Bueno, ahí están dejando algunos correos. Es iburbaca, yburbaca@banred.gov.co. Ustedes escriben a ese correo solicitando las diapositivas Iván, y ponen una justificación. Entonces, ¿para qué las van a eh, utilizar? Entonces, las voy a utilizar para una clase, las voy a utilizar para una reunión con la Junta de Acción Comunal, o para hacerla con mis hijos, o para estudiarla, ¿sí? Ponen una pequeña justificación, ponen en dónde trabajan, o en dónde estudian, o a qué organización pertenecen, y nosotros se la enviamos. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, a nuestros participantes, a nuestro querido público de la Agencia Cultural, pues muchísimas gracias por estar aquí, por su participación. Eh, esta virtualidad pues nos permite pues estar desde distintos lugares. En la presencialidad pues hay otra especie de contacto que igual en su momento volveremos, pero mantendremos también estos canales para que nuestros públicos se amplíen. Pues esta nueva realidad nos lleva a pensar eso, ¿no? Que si bien vamos en algún momento a volver a la presencialidad, estos espacios también van a tener una réplica a través de estas plataformas. Iván Felipe, muchísimas gracias. El aporte suyo por su trayectoria, su formación, siempre será muy valioso para nuestras comunidades. Este es un tema clave. Nariño pues goza de una gran cantidad de zonas llenas de páramos, y es cierto lo que usted manifestaba en su reflexión, tal vez el no vivir la escasez de agua, aunque en algunos sectores campesinos y algunas zonas la hay, ¿no? Pero, digamos, en términos generales, en las ciudades, pues gozamos, digamos, de cierta manera de agua. Hay en otras zonas de Nariño que no, ese sería un tema, ¿no? Interesante a reflexionar, el tema del agua potable en la costa pacífica, por ejemplo, que hay un atraso enorme en ese sentido. Y por otro lado, pues un tema bien importante que también comentaron es la posibilidad de tener agua, cómo reciclar el agua de lluvia y utilizarla, ¿no? El banco en todas sus sucursales, sedes tiene un sistema de recolección del agua lluvia que se utilizan para varias cosas. Pues el Banco de la República tiene pues certificación en normas que tienen que ver con esto, entonces prácticamente se nos hace una exigencia en ese sentido. Eso pues como un dato que les contamos. Entonces, Iván Felipe, agradecerte, y bueno, las puertas de nuestra institución abiertas, ¿no? Para el diálogo, la conversación sobre estos temas tan importantes, y ya lo decías tú, pues para nosotros la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes en estos aspectos es valiosa, y me ha encantado ver que hay estudiantes de secundaria aquí conectados, a quienes abrazo y felicito por su interés en esto. Y creo que es clave su reflexión, chicos y chicas, porque ustedes son presente y futuro de nuestra región y de nuestro país. Entonces es lindo que nuestros niños y jóvenes empiecen a formarse en estos campos. A todos muy amables, y esperamos que nos acompañen en las distintas conferencias, seminarios y talleres que tendremos en este mes de junio. No se olviden ingresar a nuestra página web banrepcultural.org, y ahí pueden mirar la programación de su interés. Que pasen una linda tarde y un buen fin de semana.